Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora a la que nos escuchen. Nosotras somos Cuidando de Ti, su podcast de salud mental, y estaremos culminando nuestro segmento de mindfulness. Este día estaremos hablando sobre un tema muy importante, que es el que vemos mal en mí. Bueno, la verdad es que a mí me emociona muchísimo el hecho de que podamos culminar este segmento porque fue un segmento más que nada práctico, algo para poder aplicar a nuestras vidas, que no solamente fue conocimiento teórico como a veces damos en el podcast. Y yo creo que este tema está buenísimo para terminar porque durante todo el podcast estuvimos hablando de mindfulness, de, bueno, un sinnúmero de cosas que juntas pues nos ayudan a ser una mejor persona, pero hay una cosa muy importante que es, además de centrarnos en ser buenas personas, centrarnos en resolver las cosas que nos impiden ser la mejor persona que nosotros podemos ser. Así que nada, vamos a hablar un poquito más acerca de qué vamos mal en nosotros y vamos a abarcar esto desde dos puntos de vista, desde, bueno, lo que nosotros vemos mal en nosotros y cómo resolverlos y cómo nosotros podemos evolucionar con eso mismo. Bueno, este tema se relaciona bastante con mindfulness por el hecho de que el mindfulness nos dice que si un problema tiene solución, ¿por qué preocuparnos? Y si un problema no tiene solución, ¿por qué preocuparnos? Por esta razón, cuando vemos algo mal en nosotros y podemos resolverlo, lo que debemos hacer es buscar la forma de trabajar en eso y resolver lo que vemos mal en nosotros, en vez de quedarnos tirados pensando en, bueno, soy muy mal en esto, soy muy mal en esto, soy muy malo en esto, sino buscar la forma de mejorar y de llegar a un punto en el que ya eso no genere una inseguridad en nosotros. Y en el caso de que no tenga una solución, pues entonces, mediante el tiempo, mediante práctica, aceptarlo y convivir con eso. Sí, realmente eso que dices de si tiene solución, no me preocupo, y si no tiene solución, no me preocupo, se escucha genial y me recuerda muchísimo una frase del libro Tus zonas erróneas que dice, yo no me preocupo, yo me ocupo. O sea, a veces nosotros vemos el problema y nos obsesionamos con el problema y nos preocupamos tanto, pero lo que debemos es ocuparnos, así como tú dices, en dos vertientes. Si puedo resolverlo, buscar la forma de resolverlo, y si no es algo que tenga resolución, bueno, pues irlo aceptando a través del tiempo. ¿Y a qué nos referimos, por ejemplo, con algo que no tenga solución? Por ejemplo, hay personas que tienen cierto tipo de comportamientos porque tienen cierto tipo de personalidad o tienen cierto tipo de trastornos, que son cosas que quizá no pueden cambiar del todo debido a que esa es su personalidad o debido a que es a través de un trastorno que vienen estos comportamientos. Entonces, en ese caso, por ejemplo, a la persona le va a tocar, claro que con terapia, que con el tiempo se puede mejorar, pero más que nada es un proceso de aceptación de, bueno, yo soy así o por X o Y razón actúo de cierta forma y bueno, pues también me toca aceptarlo y no martirizarme por eso. Esto, de hecho, me recuerda un poco al caso de las cirugías plásticas, por el hecho de que yo personalmente considero que para recurrir a la cirugía plástica, en el caso únicamente estético, de que no sea una condición o algo por el estilo, la persona debe llegar a un punto donde tenga autoestima, donde tenga una buena autoestima por el hecho de que si no tenemos una buena autoestima, cambiarnos cada vez que llega una inseguridad puede ser muy dañino. Por este hecho, entonces yo considero que una persona debe tener una autoestima estable para no volverse adicta a las cirugías plásticas y no poner su vida en peligro. Sí, y así es muy cierto, igual con los problemas que tenemos muchas veces nosotros queremos utilizar salidas alternas a problemas que tenemos, por eso mucha gente es drogadicto o es alcohólico o cae en ciertos vicios y mañas y es justamente para tratar de evitar los problemas o las situaciones que tiene, pero eso lo único que hace es deteriorar más su vida o ponerlos en riesgo, justamente como el caso que mencionas de las cirugías estéticas si una persona se vuelve adicto. Entonces, a mí me parece muy importante que toquemos este tema porque muchas veces
y en esta sociedad que estamos viviendo en el día de hoy, estamos con el todos los días busco ser mejor, todos los días voy a mejorar, todos los días voy a cambiar, pero a veces no nos damos tiempo de ver también esos aspectos de nosotros que están mal y que para nosotros ser una mejor persona o convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos también tenemos que mejorar. Yo soy muy partícipe del hecho de no mirar los defectos de los demás, sino mirar los míos. Porque al final lo que nos convierte a nosotros en seres humanos es esta capacidad que tenemos de fallar, pero también de asumir nuestros errores y tener conciencia. Y yo creo que es muy importante que para nosotros sea fundamental el hecho de nosotros también reconocer las cosas que tenemos mal para así poder avanzar en nuestros objetivos en la vida. De hecho, esto que dices de que te gusta más bien ver lo que hay mal en ti que señalar a los demás, es un punto clave para reconocer que hay mal en nosotros. Por el hecho de que muchas personas a veces ven cosas en otros porque se están reflejando y Sí. no porque realmente sea de esa forma. Entonces, piensan que otra persona es de una forma porque ellos entienden que de esa forma es la única forma existente. Por ejemplo, vamos a decir que yo soy una persona insegura y yo veo que tú usas una chaqueta. Como yo soy insegura, yo entiendo que porque la razón por la que tú usaste esa chaqueta fue porque no te sientes segura, quizás con tus brazos, quizás con alguna marca o cicatriz. Y veo el mundo de esa forma, porque me estoy reflejando en ti. Y de esta forma entonces yo puedo identificar que yo soy la que tiene quizás el problema. Entonces, a partir del momento en el que nosotros reconocemos que hay algo mal, podemos buscar la forma de cambiar. Es muy importante eso que dices porque a veces nosotros vemos el mundo desde la herida, justamente como tú acabas de mencionar, y tenemos un suceso traumático o tenemos alguna situación con nosotros mismos y eso mismo seguimos repitiendo como un tipo de patrón o tenemos comportamientos que van ligados a esto justamente porque estamos viendo el mundo de esa forma. Y yo digo, el mundo no es blanco ni negro, pero sí que tiene matices cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un tipo de actitud o un tipo de comportamiento a través de una situación o a través de un trauma o a través, digamos, de un trastorno. No es la misma forma de ver la vida. Pero yo entiendo que cada uno de nosotros, dentro de lo posible, y claro, también con terapia, porque muchas veces a nosotros se nos dificulta ver por nosotros mismos las cosas que tenemos mal, pero igual a través de la conversación, a través del tiempo, a través de la terapia, empezamos a reconocer esos aspectos que nos hacen quizá no tener todo lo que nosotros quisiéramos tener o quizá no actuar de la forma en que deberíamos actuar. Es importante también darle la oportunidad a otras personas de expresar su punto de vista acerca de nosotros. Uy, muy importante. Porque a veces cuando somos inseguros o tenemos algún problema, no queremos escuchar críticas de los demás. Sí, No queremos escuchar a nadie decir que tengo algo que a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque me pongo a la defensiva. sí, No puedo creer que yo tengo eso, no puedo aceptar que lo tengo. Entonces, para llegar al punto en el que mejoramos, debemos aceptar esos errores que tenemos. Debemos permitirle a las demás personas contarnos qué es lo que tenemos. No es que vamos a aceptar la opinión de todo el mundo, porque claro. no todo el mundo tiene las mismas Intenciones. intenciones de ayudarnos, pero en ciertas personas que confiemos, en ciertas personas que sabemos que tienen un punto de vista objetivo y no personal, deberíamos confiar. Y más si es algo que se repite mucho, que todo el mundo dice que yo soy de una forma y yo digo, no, yo no soy de esa forma, pero es por el hecho de que yo no lo quiero aceptar y no lo quiero Exacto. cambiar. Y que muchas veces nosotros mismos pedimos opinión y ya luego no la queremos aceptar. Es como que, ay, ¿tú qué opinas de mí? Y las personas te dicen tal, 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 tal cosa. Pues la verdad yo no creo esto. La verdad no. Entonces caemos en este círculo de no aceptar, no aceptar y no aceptar. Y el hecho de no aceptar algo no hace que se vaya, no hace que se disuelva. El hecho de no aceptar algo simplemente hace que en otro momento te dé de frente y ahí sí tengas que aceptarlo. Y yo creo que es sumamente importante que entendamos este punto de que escuchar a las demás personas también es importante.
a veces nosotros mismos tenemos comportamientos que son, digamos, impulsivos y no nos damos cuenta de que estamos hiriendo a los demás o no nos estamos dando cuenta que tenemos comportamientos que son incómodos para otras personas. Pero por eso mismo es que tenemos que estar abiertos al diálogo, abiertos a qué tú opinas, qué yo podría mejorar y con eso tener un esquema de, bueno, mira, me gustaría ir a terapia porque dicen que tengo esto, pero a mí me parece que no. A mí me pasó en una experiencia, en mi primera experiencia de terapia, que fue yo creo que una de las cosas más incómodas que me ha tocado vivir. En mi primera experiencia de terapia, la psicóloga me estaba hablando de unos temas y me estaba diciendo como, mira, tú tienes esto, y yo claramente para mí que soy una persona que leo mucho acerca de salud mental, que estoy siempre tratando de informarme acerca de temas, cuando ella me decía, tú tienes esto y esto, yo le decía, eso no es así, eso no es verdad. Muy mal, no lo intenten en casa porque el psicólogo sabe, pero para mí fue un shock el hecho de admitir ciertas cosas porque yo quizás las maquillaba y yo decía, ah, no, yo soy así por esto, pero ella me decía, tú no eres así por esto, eres así por aquello. Y yo como que, ay, no, eso no es como tú dices. Y fue un proceso difícil, pero también fue un proceso de aceptación y de reconocer y abrir mi mente de que quizás sí, yo era como ella me estaba diciendo, simplemente yo no lo quería ver. Y eso me permitió no solamente entender el punto de vista y poder aplicarlo a mi vida, sino también reconocer ciertos aspectos de mí que yo no conocía. De hecho, hay veces que, como te sucedió a ti, hay cosas que están como en nuestro subconsciente, Ujú. como que dentro de nosotros lo sabemos, pero no están en nuestro consciente. Y no Sí, somos conscientes de eso hasta el momento en el que otra persona nos lo pone al frente. sí, Justo por esto es muy bueno la terapia, por el hecho de que es un profesional que piensa de forma objetiva y que te dice las cosas no personalmente, sino que te las dice profesionalmente y que te las dice desde un punto de vista externo, de que no está en tu círculo y que por estar en tu círculo saber cierta información, sino que por exactamente. la información que tú le brindas, por el comportamiento que tú le dejas ver, ellos pueden reconocer cuáles son esas cosas que debes mejorar para tener una mejor calidad de vida. Yo entiendo que es de vital relevancia que nosotros entendamos que el hecho de que hayan cosas malas en nosotros no quiere decir que nosotros seamos malas personas. Porque a Sí, veces nos cuesta aceptar, ah, que yo tengo esto mal, pero el hecho de que tú tengas una cosa mal no paga todo lo bueno que tienes. Es simplemente un bache en el camino y los baches están para mejorarse y para cambiarse. Y eventualmente nosotros seguimos creciendo y seguimos mejorando, también vamos a tener cosas que vamos a necesitar cambiar. El hecho de que yo crezca como persona y que sea una mejor persona no quiere decir que no vaya a tener comportamientos negativos. Van a ir disminuyendo con el tiempo, porque nosotros al ser más conscientes de las cosas que hacemos, pues claramente mejoramos, pero siempre vamos a tener algo que mejorar y algo que cambiar y algo que quizá nosotros no somos conscientes y que las personas van a tener que decirnos. Pero esto no quiere decir que nosotros no seamos una buena persona o que no tengamos muchísimas cosas buenas también. exactamente. Y bueno, haciendo un pequeño recuento para que cada uno de ustedes pueda recordar algunos de los tips que nosotras pudimos estar compartiendo para reconocer qué hay mal en nosotros es, en primer lugar, pensar de forma objetiva y aceptar las opiniones que sean constructivas y que sean de personas objetivas, que piensen con una buena intención de que nosotros podamos cambiar. En segundo lugar, es reconocer si vemos a través de la herida, reconocer si estamos reflejándonos en otra persona o si simplemente es una realidad. También tenemos el hecho de reconocer que el hecho de que yo tenga una cosa mal no quiere decir que lo tengo todo mal. Y el hecho de que también el cambio es necesario para los seres humanos. Recuerden que si nos vamos a preocupar por algo, mejor ocupémonos. Y que si algo tiene solución, no nos preocupamos. Y si no tiene solución, tampoco nos preocupamos porque, bueno, hay que, hay que aferrarnos a lo que tenemos y hacer lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos al momento. Así que bueno, nada chicos, para nosotros ha sido un placer estar con ustedes. Con esto cerramos el segmento de Mindfulness. Gracias por estar aquí, gracias por escucharnos. En el próximo video ya vamos a tener un segmento diferente, así que manténganse atentos y se despide cuidando de ti.